Muchachos, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, continuando con el tema de los filtros, pues ya vimos lo que es el filtro pasabajas, que permite el paso de señales con frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y por encima de la frecuencia de corte se atenúan. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el filtro pasa altas. Entonces, en este filtro pues ocurre lo contrario que el filtro pasa bajas. En este caso, pues también voy a tener una frecuencia de corte, pero ahora lo que está por debajo de esta frecuencia de corte se va a atenuar, es decir, la señal se va a volver cero si tiene frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, y si tiene la señal frecuencia por encima de la frecuencia de corte, la señal va a pasar, es decir, no se va a atenuar. Por eso se llama un pasa altos, porque permite el paso de señales con frecuencias por encima a la frecuencia de corte, y las que están por debajo las atenúa. En este filtro nuevamente se cumple que en la frecuencia de corte tenemos 0.77 el voltaje de la entrada del filtro. Recordemos que acá pues tenemos en el eje Y el voltaje de salida, en el eje X tengo lo que sería la frecuencia y eh, entonces pues en el voltaje de salida en la frecuencia de corte tengo que vale 0.77 el voltaje de la entrada. Listo. Entonces, entre más alta sea la frecuencia, por encima de la frecuencia de corte, el voltaje de salida se va a parecer más al voltaje de entrada, es decir, pasa altas. Recordemos que esta es la gráfica del voltaje en función de la frecuencia. ¿Qué sucede? El filtro pasa altas, como es todo lo contrario al pasa bajas, entonces pues también está constituido por un capacitor y un resistor en serie, solo que ahora se invierten estos dos y la señal de entrada de la fuente de corriente alterna pues va al capacitor, y la señal de salida la medimos en la resistencia, es decir, ya la señal filtrada la medimos en R. Entonces, por aquí abajo tengo las definiciones de este filtro, entonces pues lo vamos a estudiar un poco antes de hacer un ejemplo. Entonces, comportamiento del filtro pasa altas dependiendo de la frecuencia. Recordemos que estamos filtrando en función de la frecuencia de la señal. Entonces, vamos a analizar qué pasa a una baja frecuencia y a una alta frecuencia. Entonces, filtro RC pasa altas a frecuencias muy grandes. Entonces, ¿qué sucede con el capacitor cuando la frecuencia es muy grande? Entonces, pues la reactancia capacitiva de ese señor es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Si asumimos frecuencias muy grandes, muy elevadas, entonces la reactancia capacitiva va a estar aproximadamente siendo igual a 0 ohmios. 0 ohmios, recordemos que es un corto. Entonces, a muy alta frecuencia, el voltaje de salida que yo mido en la resistencia va a ser el mismo voltaje de la entrada, es decir, que pasan las señales que tengan frecuencias muy grandes. En este caso, entre más alta sea la frecuencia, el voltaje de salida más se va a parecer a la entrada. Ahora bien, y esto es lo que se espera en un filtro pasaltas. Ahora bien, veamos lo que pasa a frecuencias muy bajas. Entonces, el filtro RC pasa altas a frecuencias que sean cercanas a los 0 Hz. Me va a dar que XC, que es la reactancia capacitiva, entonces pues me va a dar infinitos ohmios, ¿sí? En el caso de frecuencias muy bajas. Entonces, recordemos que una impedancia o una reactancia capacitiva muy grande es un circuito abierto. Como no circula la corriente por este circuito, entonces el voltaje de salida a muy baja frecuencia será cero. Es decir, filtra las frecuencias bajas y deja pasar las frecuencias altas de la señal. Entonces, bueno, vamos a hablar de la gráfica normalizada del filtro pasa altas, que ya hayamos visto la gráfica normalizada del filtro pasa bajas. Entonces, pues tenemos dos gráficas, una es el voltaje versus la frecuencia, el voltaje de salida versus la frecuencia, y la otra es
la gráfica normalizada. Entonces en la gráfica normalizada solo cambia que en el eje Y, que es este eje, ya no tengo el voltaje de salida, sino que ahora tengo la ganancia, que es la relación entre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces pues es coger los valores del voltaje de salida y dividirlos entre el voltaje de entrada. En frecuencia 0, como el voltaje de salida es igual al voltaje de la entrada, pues me dará 1, esa normalización. En la frecuencia de corte, pues voltaje de salida sobre BI me da 0.707 y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de la gráfica normalizada es que en el eje Y ponemos BO sobre BI. Listo. Las ecuaciones. Entonces, pues tengo las ecuaciones importantes aquí en este filtro. Sigue siendo, por un lado, la frecuencia de corte, que es esta frecuencia de corte de mi gráfica, esta de acá. Pues esta frecuencia de corte la calculo de la misma forma que se calcula para un filtro pasabajas, es decir, 1 sobre 2pi por la resistencia por el capacitor. Ahora bien, tengo la relación BO sobre BI y esta relación en este filtro pasaltas es igual a R sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más XC al cuadrado. En esta ecuación lo único que cambia con respecto a la frecuencia es XC, ¿no? También la puedo representar como 1 sobre la raíz de 1 más XC sobre R al cuadrado. Entonces, ¿para qué me sirve esta ecuación BO sobre BI? Para calcular el voltaje de salida del filtro a cualquier frecuencia. Obviamente pasando a multiplicar el BI acá, al otro lado de la ecuación. El ángulo de fase entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada para un filtro pasaltas como es. Entonces, en este caso, pues el voltaje de salida del filtro y el voltaje de entrada también se van a desfasar. Solo que en este caso, lo que sucede es que el voltaje de salida adelanta al voltaje de la entrada dependiendo de la frecuencia de trabajo. Entonces, en este caso, en la frecuencia de corte, el desfase o el adelanto que le va a llevar BO a BI va a ser de 45 grados. Entonces, entre más baja sea la frecuencia, más se va a adelantar BO. Entre más alta sea la frecuencia, entonces BO más se va a atrasar. O menos va a ser el adelanto de BO, ¿no? Frecuencias muy grandes, entre más alta sea la frecuencia, menos va a ser el desfase entre el voltaje de salida y el voltaje de la entrada. Entonces, ¿cómo calcular este ángulo θ para cualquier frecuencia? Entonces, pues θ es igual a la tangente a la menos 1 de XC sobre R. Entonces, este θ es para cualquier frecuencia. Listo. Acá tengo un ejemplo de un filtro pasaltas. Entonces el ejemplo dice así: para el siguiente filtro pasaltas, calcular. Entonces primero trazar el voltaje de salida BO en función de la frecuencia en una gráfica. Determinar el voltaje de salida cuando la frecuencia es la mitad de la frecuencia de corte y cuando la frecuencia es 10 veces la frecuencia de corte. Trazar la ganancia AB, que es igual a BO sobre BI, que es otra gráfica, la gráfica normalizada. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos el filtro, acá está el filtro. El filtro tiene el capacitor, la resistencia, la señal de entrada la aplicamos al capacitor. Decimos que la señal de entrada BI es igual a 20 voltios a 0 grados. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que son 20 voltios RMS a 0 grados de desfase para una señal senoidal que estamos aplicando. Entonces aquí aplico la señal que quiero filtrar y la señal filtrada la mido en la resistencia y el voltaje de salida ya filtrado. Los valores que tiene este filtro son capacitor 1200 picofaradios, resistor 20 kiloohmios. Entonces, pues en este filtro pasaltas
nos interesa muchísimo conocer la frecuencia de corte. Entonces la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi por RC, que lo habíamos visto arriba. Entonces 1 sobre 2pi por 20k por 1200 pico, pasando esto a ohmio y pasando esto a faradios, me da que la frecuencia de corte para este filtro pasa altas es de 6631.46 hercios. ¿Qué quiere decir esto? Que si la señal tiene una frecuencia superior a esta frecuencia de corte, la señal va a pasar. Si la señal tiene una frecuencia inferior a esta frecuencia de corte, se va a atenuar a la salida del filtro. Entonces, queremos calcular el voltaje de salida. Ahorita al final hacemos las gráficas. Entonces, queremos calcular el voltaje de salida. Queremos calcular el voltaje de salida para cuando la frecuencia de la señal es un medio de la frecuencia de corte. Cuando la frecuencia de la señal es la mitad de esto, ¿no? Es decir, el voltaje de salida cuando la frecuencia es 3315.73 hercios. ¿Cómo hago eso? Entonces, pues recordemos que este voltaje de salida lo puedo calcular mediante la relación R sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más XC al cuadrado. Y esto lo multiplico por BI. BI es la señal de entrada. Entonces, ¿cómo me queda esto? Entonces me queda R, que es 20K, sobre 20K al cuadrado más XC al cuadrado por BI. Entonces, para yo poder hallar este BO, tengo que calcular el XC a la frecuencia que me lo están pidiendo para este voltaje de salida. Es decir, XC tengo que calcularlo para la frecuencia de 3315.73 hercios. Entonces, XC, que es reactancia capacitiva, es igual a 1 sobre velocidad angular por C, 1 sobre 2pi por 3315.73 por la capacitancia, que es de 1200 picofarads. Entonces, haciendo el cálculo me da que XC es de 40 kiloohms. Y ahora sí ya puedo calcular esto. Entonces me queda que el voltaje de la salida a esa frecuencia que nos piden inicialmente es igual a 20 sobre la raíz de 20 al cuadrado más 40 al cuadrado por 20. Entonces el voltaje de salida a una frecuencia de 3.31K es 8.94. Démonos cuenta de que como la frecuencia es la mitad de la frecuencia de corte y está por debajo, entonces el voltaje de salida pues se atenúa, porque este filtro atenúa señales por debajo de la frecuencia de corte y por encima las deja pasar, es decir, no las atenúa. Entonces eso es lo que sucede. Si la señal está por debajo de FC, se atenúa. Si está por encima, pasa. Ahora, el cálculo del voltaje de salida para cuando la frecuencia de la señal es 10 veces la frecuencia de corte. Si es 10 veces la frecuencia de corte, estamos diciendo que es 66.31 kilohercios. Hacemos exactamente lo mismo. R sobre la raíz de R al cuadrado más XC al cuadrado por BI, pero en este caso lo que tengo que hacer es calcular XC para una frecuencia de 66.31. Entonces XC me queda como 1 sobre 2pi por 66.31 kHz por 1200 picofaradios. Paso esto a Hz, esto a faradios, y me queda que XC son 2000.14 ohmios. Ya con este XC ya puedo venir y calcular BO. BO es igual a 20 kiloohmios sobre 20 kiloohmios al cuadrado más 2000 ohmios al cuadrado, esto por 20. Si dejo todo esto en ohmios, entonces me da que el voltaje de salida a la frecuencia de 66.31 es 19.90. Démonos cuenta que como la frecuencia es tan alta,
por encima de la frecuencia de corte, la señal pasa casi que en su totalidad, casi que los 20 voltios de entrada pasan. Entonces, por acá, ahora sí ya vengo con las gráficas, con las famosísimas gráficas. Entonces no es nada más y nada menos que graficar al inicio pues el problema me pide que graficar el voltaje de salida en función de la frecuencia y trazar la ganancia AB, que es BO sobre BI, entonces vamos a mirar las gráficas. Entonces la gráfica del voltaje de salida versus la frecuencia, ¿cómo me queda para este filtro pasaaltas? Entonces, en la frecuencia de corte tengo 0.77 el voltaje de la entrada. Esto quiere decir que el voltaje de salida en la frecuencia de corte es 14.14. En la frecuencia de 0.5 FC, como es una frecuencia baja y este filtro las atenúa, mire que el voltaje de salida ya está en 8.94 voltios. Y si sigo bajando la frecuencia, pues el voltaje va a dar cada vez menor y va a filtrar a frecuencias bajas. Ahora bien, si yo le coloco una frecuencia alta, que ya lo vimos, que es de 10 veces la frecuencia de corte, el voltaje de salida va a ser 19.9 voltios, es decir, casi que pasa la totalidad de la señal, porque es una frecuencia muy alta por encima de FC. Y si sigo aumentando la frecuencia, pues el voltaje de salida se va a parecer cada vez más al voltaje de la entrada. Esta es la gráfica de voltaje de salida versus frecuencia. Ahora bien, si quiero ver la gráfica normalizada con el valor de la ganancia, pues es BO sobre BI, simplemente escoger estos valores en el eje Y y dividirlos entre 20, que es BI. Entonces, pues esta me queda 1, 19.9 entre 20 da 0.99, 0.70, 8.94 entre 20, 0.44 y así sucesivamente. Podemos ver lo que serían la gráfica normalizada para los diferentes valores. Entonces pues ahí tenemos este filtro pasaaltas. Por aquí tengo la simulación en Proteus. Voy a abrirla. Acá tengo varias simulaciones, muchachos. Entonces tengo la del filtro pasaaltas y los otros filtros que vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? En este filtro pues tenemos los mismos valores de acá. Los mismos valores son pues básicamente 1200 picos, 20K, 1200 pico, 20K. La señal de entrada pues la aplico acá, senoidal. Le voy a poner una amplitud de RMS de 20 volts. Y vamos a empezar a variar la frecuencia para confirmar nuestros valores. Entonces, le voy a poner un voltímetro en DC. En AC, qué pena. Pongo acá. Ahí está. Y vamos a empezar a mirar pues los diferentes valores de las frecuencias que hallamos. Entonces, en la frecuencia de corte, que es de 6631.46 Hz, entonces 6631.46 Hz. En esta frecuencia de corte tiene que estar 14.14 voltios en el voltaje de salida. Entonces miren, ahí me da 14.2 voltios. Entonces se cumple que está al 70% de la señal. Bien, ahora si le pongo una frecuencia muy baja,
por debajo de la frecuencia de corte, que es de 0.5 la frecuencia de corte, se atenúa el voltaje, porque este atenúa las frecuencias bajas. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de 0.5 Fc? Entonces 0.5 Fc es 3315.73. 3315.73. Le doy OK. Y el voltaje se tiene que atenuar y me tiene que dar aproximadamente 8.94, porque es una frecuencia muy baja por debajo de la frecuencia de corte. En este caso me da 9 voltios en la simulación y en el cálculo me dio 8.94 voltios. Entonces pues ahí lo tenemos. Y si sigo bajando la frecuencia, pues cada vez más el voltaje se va a volver cero. Ahora, si coloco una frecuencia alta, muy por encima de la frecuencia de corte, pues nos va a dar un voltaje parecido al voltaje de la entrada, 19.9, porque este deja pasar las frecuencias altas. Entonces aquí le voy a poner 66.31K. 66.31K. A esa frecuencia tiene que pasar casi que la totalidad de la señal, porque es una frecuencia muy alta por encima de FC. Miren que da 19.9. Entonces pues ahí lo tenemos. Filtro pasa altas. Si le pongo una frecuencia bajita, más bajita que le puse ahorita, digamos, si le pongo por ejemplo 100 Hz, pues la señal se va a atenuar casi que completamente. Mire, me da 0.31, muy por debajo de la frecuencia de corte, por acá. Ahí lo tenemos, un filtro pasa altas. La gráfica de la respuesta en frecuencia pues la tengo acá, la saqué de una forma idéntica a la del filtro pasa bajas. Entonces pues básicamente, si la quiero ver más grande, le doy clic derecho, maximizar, y me muestra la gráfica del filtro pasa altas, donde en el eje vertical lo que me muestra son los decibeles y en el eje horizontal la frecuencia. Entonces, ¿cómo compruebo de que esté bien la gráfica? Pues básicamente en la frecuencia de corte, que es de 6631.46 o 6.63K, tienen que haber menos 3 decibeles. Entonces aquí lo estoy moviendo. Entonces 6.69K menos 3 decibeles. Entonces pues es un valor aproximado y ahí nos damos cuenta de que está bien nuestro filtro, donde atenúa las bajas y deja pasar las altas, la señal con frecuencia alta. Entonces pues este es un filtro RC pasa altas. Bueno, veamos el filtro pasa bandas. Ya vimos pasa bajas, ya vimos pasa altas. Vamos a ver el filtro pasa bandas. Entonces voy a abrir por aquí mi correo, que por aquí tengo el paper, el documento que yo hice para el filtro pasabandas. Entonces por aquí está el filtro pasabandas. Listo. Bien, entonces muchachos, ya aprendimos que el filtro pasabajas deja pasar señales con frecuencias bajas y atenúa las altas. Ahora, que el filtro pasa altas deja pasar señales con frecuencia alta y atenúa las bajas
teniendo en cuenta o como referencia la frecuencia de corte. Ahora el filtro pasabanda. Entonces, muchachos, el filtro pasabanda es un filtro que va a permitir el paso de señales en una banda de frecuencias. Es decir, en este filtro, muchachos, nosotros vamos a tener dos frecuencias de corte, una frecuencia de corte 1, una frecuencia de corte 2 y una frecuencia central de corte. Entonces, las señales que estén entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2 van a pasar, es decir, que va a tener una banda de paso aquí, el filtro, esta va a ser la banda de paso, en donde cuando la señal se aproxime a la frecuencia de corte, pues el voltaje va a ser máximo. En las frecuencias de corte pues se va a seguir cumpliendo que va a estar 0.77 el voltaje máximo. Este filtro, muchachos, pues está constituido por un filtro pasabajas y un pasaaltas en cascada, donde primero va el pasaaltas, que es la mitad de la campana, y luego iría el pasabajas, que es este. Van en cascada. ¿Qué quiere decir cascada? Quiere decir en serie. Entonces la señal de entrada se la vamos a aplicar al filtro pasaaltas y la señal de salida del filtro la vamos a medir en el filtro pasabajas. Entonces así es la topología de un filtro pasabanda. Ahora pasa las señales que estén entre F1 y F2. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? El filtro pasabanda deja pasar señales que están en un rango de frecuencias, es decir, tiene una banda de paso, lo que acabo de decir es la que está entre F1 y F2 es la banda de paso, y todas las señales que estén por debajo de FC1 se van a atenuar, es decir, esta va a ser la banda de atenuación, una de las bandas de atenuación, y todo lo que esté por encima de FC2 también se va a atenuar, es decir, va a tener solo esta banda de paso. Va a tener un ancho de banda de frecuencia, que es la distancia, por decirlo así, entre FC1 y FC2, el ancho de banda. Va a tener pues el voltaje máximo cuando esté en la frecuencia central de corte, y lo que acabo de decir, el 70% de la señal de entrada en las frecuencias de corte. ¿Cómo calcular el ancho de banda? Entonces, el ancho de banda de este filtro se puede calcular mediante la siguiente relación, que sería frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1. La frecuencia central de corte, que es F0, se puede calcular de una forma muy exacta por medio de la relación la raíz de frecuencia de corte 1 por frecuencia de corte 2, utilizando la media geométrica. Bien, el circuito, entonces pues el circuito es muy sencillo, muchachos, realmente pues digo sencillo porque ya vimos pasabajas y pasaaltas. Entonces pues primero va un pasaaltas y luego va el pasabajas. La señal de entrada BI se aplica al capacitor C1 y el voltaje de salida del filtro lo medimos en C2. ¿Cómo calcular FC1 y FC2 para este filtro? Pues es muy sencillo, con las mismas ecuaciones de la frecuencia de corte que ya teníamos. Entonces pues sería FC1 es igual a 1 sobre 2pi por R1C1 y FC2 es igual a 1 sobre 2pi por R2C2. Ahora bien, ¿cómo calcular el voltaje de salida de este filtro para diferentes frecuencias de la señal de entrada? Entonces por acá tengo una ecuación y quiero que la analicemos muy bien. Entonces esta ecuación para calcular el voltaje de salida dice que es omega, donde omega es 2pi por f y es el número imaginario, una constante T1 que es una constante de tiempo, que es R1 por C1, sobre todo esto sobre 1 más omega y otra vez T1, que es esta constante, y esto por 1 más omega i
por la constante de tiempo 2, que es R12,2, y esto se multiplica por el voltaje de entrada. Esto es para calcular el voltaje de salida a diferentes frecuencias. Entonces, por aquí abajo tengo un ejemplo del filtro pasabandas. El ejemplo dice de la siguiente forma. Dice, para el filtro pasabandas de esta figura, determinar las dos frecuencias de corte FC1 y FC2, determinar el ancho de banda AB, la frecuencia de corte central, determinar el voltaje de salida del filtro a estas frecuencias. Entonces, una es cuando la frecuencia es igual a la frecuencia central, la otra es cuando la frecuencia es igual a 1000 Hz, cuando es igual a 100 Hz y cuando es igual a 3000 Hz. El punto D dice trazar la gráfica de respuesta en frecuencia. En este caso, quiero la gráfica de decibeles en el eje Y versus la frecuencia en el eje X. Entonces, los valores son R1 0.1K, que es igual a 100 ohmios, C1 2 microfaradios, R2 10 kiloohmios y C2 8 nanofarads. Como ya les había explicado, la señal de entrada pues la aplico en el capacitor C1. En este caso la señal es 20 voltios a 0 grados, 20 voltios RMS senoidal. Entonces, bueno, el punto A pues es el más fácil, calcular FC1 y FC2, pues FC1, 1 sobre 2 pi R1C1 es igual a 795.77 Hz y FC2 es igual a 1 sobre 2 pi R2C2, que es igual a 1989.4 Hz. Esta es la frecuencia C2, es la frecuencia superior, FC1 es la frecuencia inferior. El ancho de banda, entonces ya calculé esto, FC1 y FC2. Ya sé que la señal va a pasar entre estas dos frecuencias. Ahora el ancho de banda AB es igual a la diferencia de FC2 con C1. En este caso pues 1989 menos 795 me da un ancho de banda de frecuencia de 1193.67 Hz. Entonces ese valor es este. Listo. Ahora pues quiero calcular F0. F0 pues es la frecuencia central de corte, que es esta, en donde la señal de salida va a ser máxima. Entonces para calcular utilizamos la relación de la media geométrica, que es raíz de FC1 por FC2, lo que me daría como resultado 1258.23 Hz. Bueno, ahora el punto C, que es un poquito más largo por los cálculos. Entonces, el punto C dice calcular el voltaje de salida a diferentes frecuencias, a 4 frecuencias distintas. Para eso, pues utilizo la ecuación que está acá. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Para el cálculo del voltaje de salida del filtro pasabanda se utiliza la ecuación que les acabo de decir, pero en esta ecuación tenemos que calcular las constantes tau 1 y tau 2. Entonces tau 1, R1 por C1 me da 0.2 milisegundos, tau 2 me da R2 por C2 80 microsegundos. La reemplazo aquí en la ecuación. BI también lo conozco. Y pues recordemos que omega es 2pi por F, donde vamos a empezar a colocar a diferentes frecuencias. Y ya podemos calcular lo que sería el voltaje de salida. Como esto es una división de un número complejo, al final pues este voltaje puede estar en polares o en rectangulares. Entonces, por aquí abajo voy a empezar a hacer los respectivos cálculos. El voltaje de salida cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de corte.
Entonces, recordemos que la frecuencia de corte F0, el voltaje de salida cuando la frecuencia es F0, que es la frecuencia central de corte, recordemos que F0 es 1258.23 hercios. Entonces pues yo cojo y multiplico, primero calculo, para yo poder calcular esta ecuación necesito calcular omega, que es velocidad angular. Entonces pues omega es 2pi por F0, la velocidad angular para esa frecuencia es 7905.69 radianes sobre segundos, y reemplazo en la ecuación. Entonces pues me queda 7905 por i por 0.2 milisegundos sobre 1 más 7905.69i por 0.2 milisegundos, y esto lo multiplico por 1 más 7905.69i por 80 microsegundos, y todo esto por 20. Entonces, para no demorarnos tanto, vamos a utilizar la calculadora para obtener el valor final del voltaje a esa frecuencia. Obviamente hay que saber meter los datos, hay que pasar los milisegundos a segundos. Entonces, pues el voltaje de salida a la frecuencia central me da un máximo de 14.28 voltios a 0 grados, es decir, por acá me da ese voltaje de 14.28. No me da los 20 porque obviamente hay pérdidas en el sistema de energía. Entonces, pues esta ecuación, muchachos, es mejor que ustedes la resuelvan con la calculadora para evitar perder tiempo. Bien, ahorita les hablo de este cálculo que hice acá. El voltaje de salida cuando la frecuencia es 1000 Hz, nuevamente pues se calcula omega, 2pi por f, en este caso da 6283, y pues se hace lo mismo que se hizo acá, se reemplaza en la ecuación omega, y me da que el voltaje de salida a 1000 Hz es 13.98 volts a 11.8 grados a 1000 Hz. 1000 Hz, estamos hablando de la banda de paso. ¿Por qué la banda de paso? Porque 1000 está entre 795 y 1989. Entonces en 1000 Hz estamos hablando de la banda de paso. En este caso me da este voltaje para 1000 Hz. Ahora para 100 Hz, pues lo mismo, voltaje de salida en la frecuencia de 100, pues calculo omega, 2pi por f, 2pi por 100 me da 628.31 radianes, y el voltaje de salida a esa frecuencia de 100 Hz da 2.5 voltios, da un voltaje mucho menor a los 20 porque estamos en la banda de atenuación, porque 100 Hz es mucho menor a FC1. Entonces ahí lo tenemos, ya les hablo de estos cálculos. Ahora, el voltaje de salida a una frecuencia de 3000 Hz, pues lo mismo, calculo omega, 2pi por f, que es igual a 18.849.6 radianes sobre segundos. Calculo el voltaje de salida a la frecuencia de 3000, me da 10.68 volts. Des en cuenta de que 3000 es una frecuencia, muchachos, que está por encima de la frecuencia de corte 2, o sea que estamos hablando de la banda de atenuación por acá. Por eso es que el voltaje se cae más en 3000 Hz. En 3000 Hz da 10.68 volts a menos 41 grados. Entonces ahí hicimos el cálculo del voltaje de salida a diferentes frecuencias. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Acá puse otro punto. Dice, trace la gráfica de respuesta en frecuencia. Ahora
en decibeles versus la frecuencia. Decibeles en el eje Y. ¿Cómo calculo sus decibeles? Entonces, esos decibeles, para cada voltaje, ¿cómo los calculo? Entonces, pues básicamente parto de la relación de AB. En este caso, cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de corte para este voltaje, pues AB es igual a BO sobre BI. BO es 14.28 para esta frecuencia sobre 20. Esto me da AB de 0.7. Y si quiero calcular los decibeles que hay en esa frecuencia de atenuación, 20 logaritmo en base 10 de AB me da menos 2.92 decibeles. Es decir, la señal ya se ha atenuado menos 2.92 dB. Si me voy para la frecuencia de 1000 Hz, entonces en 1000 Hz el voltaje de salida nos dio 13.9, entonces 13.9 sobre 20 me da 0.69 y los decibeles de atenuación, 20 logaritmo en base 10 de este valor, me da menos 3.11 decibeles. Si lo quiero ver en 100 Hz, pues tiene que haber todavía menos decibeles porque se atenúa más la señal. Entonces en 100 Hz el voltaje de salida dio 2.50 volts sobre 20 volts de entrada, da AB 0.12, y si quiero calcular los decibeles, pues 20 logaritmo en base 10 de este número me da menos 18.06 decibeles. Des en cuenta de que menos 18 decibeles ya es bastante. La señal se ha atenuado mucho. ¿Por qué? Porque son 100 Hz debajo de FC1. Listo. Ahora el voltaje de salida en la frecuencia de 3000 Hz. Entonces, el voltaje de salida a esta frecuencia me había dado 10.68 volts sobre 20 voltios. La relación AB me da 0.534 y le saco el 20 logaritmo de esto y me da que hay una atenuación de menos 5.4 decibeles en la frecuencia de 3000 Hz. Bueno, una vez hecho esto, ahora sí ya puedo pasar a proceder a dibujar la gráfica de los decibeles versus la frecuencia. Entonces, tomando como referencia lo anterior, sale esta gráfica del filtro pasabandas. Tengo la frecuencia de corte 1, que es de 0.79K, la frecuencia de corte 2, que es 1.98K, la frecuencia de corte central, que es 1.25K. Entonces, en esta frecuencia de corte central me dio que la atenuación de la señal era de menos 2.92 decibeles. Démonos cuenta que en esta frecuencia de corte central es donde menos se atenúa la señal, que es de menos 2.92 decibeles. Ahora, y se atenúa menos porque en esta frecuencia es donde la potencia de la señal es máxima, es decir, donde el voltaje es máximo, lo máximo que puede dar el filtro. Ahora, si lo veo en 1 kHz, en 1 kHz se atenuó menos 3.1 decibeles. Y si me voy para 100 Hz, que es muy por debajo de la frecuencia de corte 1, me dice que se atenuó menos 18.06 decibeles. Entonces, pues esto es un valor ya de atenuación muy grande porque estamos en una de las bandas de atenuación y frecuencia muy baja. Ahora, si me voy por encima de FC2, la señal también se va a atenuar. En este caso, si me voy a 3K, que fue lo que calculamos, en 3K tengo menos 5.4 decibeles de atenuación. ¿Por qué no hay tanta atenuación como en 100? Pues porque de 1.98 a 3K la distancia es menor. En cambio, de 100 Hz a 0.79K hay bastante diferencia. Si nos alejamos mucho de FC2, también la señal se va a ver muy atenuada por acá.
Es decir que aquí va a estar nuestra banda de paso. Aquí va a estar la banda de rechazo 1 y aquí va a estar la banda de rechazo 2. Entonces, este filtro pues también yo lo simulé. Yo simulé todos estos valores para que nos demos cuenta pues de que efectivamente sí da. Es este el filtro pasabandas. Este es el filtro pasabandas, entonces le voy a poner un voltímetro a la salida para mirar pues los voltajes a las diferentes frecuencias. Entonces comencemos con la primera que hicimos. A la frecuencia de corte, frecuencia cuando la frecuencia de corte. Entonces a 1.25K. Si le pongo 1.25K, ¿cuánto me da el voltaje de salida? A 1.25K el voltaje de salida me da 14.28 volts. 14.28 volts. Bien, en 1000, en un K me dio 13.98 voltios. En un K me dio 13.98 voltios. 13.9 volts. Listo. En 100 hercios me dio 2.5 voltios. Hercios, 2.52 voltios. En 3000 hercios, 10.68 voltios. 3K, 10.68 voltios. 10.6 voltios. Entonces ahí nos damos cuenta de que los valores de los voltajes de salida sí coinciden. Ahora comparemos las gráficas de respuesta en frecuencia, en este caso decibeles versus F. Entonces acá tengo la gráfica, le voy a dar maximizar. Aquí está la gráfica del filtro pasabandas, lo vamos a comprobar. Entonces, para una frecuencia de 1.25K hay menos 2 decibeles de atenuación. Entonces le doy clic acá, me ubico en 1.25K. Ahí. 1.25K, si nos damos cuenta, por aquí está, parte inferior izquierda. Para 1.25K tengo menos 2.95 decibeles de atenuación. Aquí está, menos 2.95 decibeles. Para una frecuencia de 1K tengo menos 3.1. Para una frecuencia de 1000 tengo menos 3.13, parte inferior derecha, decibeles. Para una frecuencia de 100 hercios debo tener menos 18.06 decibeles de atenuación. 100 hercios. Bueno, 101 hercios menos 18 decibeles. 100 hercios menos 18 decibeles. Veanlos acá. Para una frecuencia de 3K menos 5.4. Vamos a ver. Para una frecuencia de 3K menos 5.46 decibeles. Ahí lo vemos. Démonos cuenta que entre más nos alejamos de las frecuencias de corte,
Si me alejo mucho de la frecuencia de corte 2, la atenuación del filtro va a ser más grande, o sea, la señal va a ser cero. Si me alejo mucho de la frecuencia de corte 1 hacia la izquierda, también la atenuación es muy grande. Y en la frecuencia central, la atenuación va a ser mínima, porque la potencia es máxima ahí en ese punto. Entonces, pues de esta forma nos damos cuenta que efectivamente el filtro pasabandas sí funciona. Vamos a ver un último tipo de filtro. Se llama el filtro rechazabanda. Bueno, el filtro rechazabandas. Entonces, este filtro rechazabandas pues es el último tipo de filtros que vamos a ver. Este filtro rechazabandas es lo contrario al filtro pasabandas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a tener un rango de frecuencias en donde la señal se va a atenuar y dos rangos de frecuencias donde la señal va a pasar. ¿Cómo así? En este caso, pues nuevamente tengo las gráficas de voltaje de salida versus frecuencia. Entre la frecuencia de corte 2 y entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2, las señales que tengan esa frecuencia en ese rango se van a atenuar. Y en la frecuencia central la señal va a tender a ser cero. Es lo contrario que pasa en el pasabandas. También hay un ancho de banda, el cual está definido por la distancia en frecuencia que varía de FC1 a FC2. En las frecuencias de corte también tenemos 0.77 el voltaje de la entrada para el voltaje de salida. El voltaje, entre más baja sea la frecuencia por debajo de FC1, más va a pasar de la señal. Y entre más alta sea la frecuencia por encima de FC2, más va a pasar de la señal. Y todo lo que esté entre FC1 y FC2 se va a ver atenuado. ¿Qué sucede en este filtro? Pues tenemos una banda de atenuación, que es esta, y dos bandas de paso. Paso 1 por debajo de F1, paso 2 por encima de F2. Listo. Entonces este filtro rechazabanda que les voy a explicar no es el único filtro rechazabanda que existe pasivo, existen otros, pero este es muy práctico. Este circuito está basado en el efecto de la resonancia y es un circuito en serie. Entonces es un circuito en serie que consta de dos resistencias, una R, una RL, consta de un inductor, consta de un capacitor. La señal de entrada la aplico a la primera resistencia y la señal de salida la mido entre estos tres elementos. Entonces, esta es la gráfica de respuesta en frecuencia. A frecuencias cercanas a cero, el voltaje de salida va a ser igual al de entrada, y a frecuencias muy por encima de F2, el voltaje de salida también va a ser igual al de la entrada. En las frecuencias de corte va a haber el voltaje de salida de 0.77 VI, y en la frecuencia S o en la frecuencia central, acá se le pone frecuencia S porque es frecuencia de resonancia para este circuito. Entonces en esta frecuencia de resonancia el voltaje de salida pues es mínimo, no cero, no alcanza a cero, pero sí mínimo. Y este voltaje de salida mínimo para esta frecuencia de resonancia S se calcula como RL sobre RL más R por VI. Recordemos lo siguiente: en resonancia se cancela el inductor con el capacitor y me queda un corto esto. Y en esta frecuencia S de resonancia, si yo quiero calcular el voltaje entre estos dos puntos y se cancela L y C, sería solamente el voltaje de RL, el voltaje de salida. Y se calcula la regla del divisor de voltaje. Entonces en este caso me queda RL sobre la suma de las dos por VI. ¿Cómo se calcula FS? Entonces FS es la frecuencia de resonancia, que ya la habíamos visto,
que es igual a 1 sobre 2 pi por la raíz de L por C del inductor y el capacitor, donde F es Hertz, L es Henrys y C es Farads. También tengo un ancho de banda AB. Para este filtro pues vamos a hablar de un término que se conoce como el factor de calidad Q, que este factor de calidad Q se genera en circuitos que tienen bobinas y capacitores. Entonces, un término es el factor Q, es una indicación de cuánta energía se almacena en el circuito en comparación con la disipada del circuito. ¿Qué quiere decir esto? En este tipo de circuitos, los elementos que disipan energía son las resistencias y los que almacenan son las reactancias, las bobinas o los capacitores. Entonces, esto es un factor que está definido por energía almacenada con respecto a energía disipada. Entonces, le llamamos Q, factor de calidad. Entonces, QS, ¿por qué? Porque hallamos el factor de calidad para la frecuencia de resonancia. ¿Por qué para la frecuencia de resonancia? Porque QS es igual a XL sobre R más RL. Entonces, esta XL, que es la reactancia del inductor, que es omega por L, debemos calcularla en la frecuencia de resonancia, donde omega es 2pi por F. En este caso, pues podemos calcular AB, que es esta distancia en frecuencia, como Fs, que es esta, sobre Qs. Y ahí lo tenemos. Entonces acá tengo un ejemplito. El ejemplo dice lo siguiente: para el siguiente filtro rechaza banda, aquí me faltó la C, rechaza banda, realizar los siguientes procedimientos. Primero, determinar la respuesta en frecuencia del voltaje, la gráfica. Trazar la respuesta normalizada, que es VO sobre VI. Entonces, pues la señal de entrada es una señal senoidal de 20 voltios RMS que se aplica a la resistencia. La señal de salida la vamos a medir en este conjunto, donde la ponemos acá, el voltaje de salida. R1 es 33 ohms, R2 es 2 ohms, L es de 1 milihenry, C1 es de 0.01 microfaradios. Y antes de hacer las gráficas vamos a hacer los respectivos cálculos. Entonces, partimos con la frecuencia central Fs o frecuencia de resonancia. En esta frecuencia S es donde la señal se va a atenuar más y el voltaje va a ser mínimo. Entonces, pues la calculamos, 1 sobre 2 pi por L por C me da un Fs de 50.32 kHz. Ahí se va a atenuar la gran cantidad de la señal. El voltaje de salida en esa frecuencia S, es RL sobre R más RL por VI, 2 sobre 35 por 20, me da que me arrojará un voltaje mínimo de 1.14 volts. Voy a hallar el factor de calidad QS para esa frecuencia. Entonces, pues QS es igual a XL sobre R más RL, donde XL es omega S, que es la velocidad angular en S, por L sobre R más RL. Entonces, pues omega S es igual a 2pi por F, en este caso pues la frecuencia de resonancia, que es 50.32 por 10 a la 3 hercios por 1 milihenry. No se les olvide pasar esto a Henry, sobre 35. El factor de calidad QS me da 9.03, es un factor, por lo tanto no tiene unidades. Y ya con esto pues puedo calcular el ancho de banda, que es este ancho de banda. Lo puedo calcular como Fs sobre Qs, Fs 50.32 exponente a la 3 sobre 9.03, y me da un ancho de banda de 5.57 K.
que es esta. Entonces ya con estos valores puedo proceder a hacer la gráfica de respuesta en frecuencia, la gráfica normalizada. Entonces, ¿qué sucede? Tengo fs, que es de 50.32. Cuando el sistema esté en esta frecuencia, vamos a tener un voltaje de 1.14 voltios, pero como esta es la gráfica normalizada, pues es 1.14 acá sobre 20, que me da 0.057. En las frecuencias de corte F1 y F2 tenemos 0.77. Gráfica normalizada, recordemos BO sobre BI acá. El ancho de banda es de 5.57 kilohercios. Y pues la banda de atenuación la tengo acá. Y tengo dos bandas de paso. Entonces, en este filtro rechaza banda, en la frecuencia que más se va a ver atenuada la señal es en la frecuencia de 0. ¿De qué? De 50.32K. En esta frecuencia la señal se va a atenuar muchísimo. Casi que solamente va a quedar el 5% de la señal. Por debajo de F1 pasa la señal, por encima de F2 pasa la señal. Entonces pues ahí lo tenemos. Es un filtro de carácter rechaza banda.